Estamos en el día número 40. Ese será nuestro último día de la campaña de 40 días de ayuno y oración, en donde el tema que estamos tratando es tiempo a solas con Dios, creciendo en el conocimiento, en la intimidad y en la comunión con Dios. Yo espero que después de ese tiempo de 40 días, usted siga haciendo su devocional y experimentando así su comunión diaria con el Señor a través de la lectura de la Biblia, la oración y la adoración por medio de alabanzas al Señor. El tema que vamos a hablar en el día de hoy será el compromiso con Dios y con su palabra. Como cristianos, nosotros debemos día en día asumir y tomar un compromiso con Dios. Jesús llama ese hecho de tomar compromiso diario con Dios, de a diario tomar nuestra cruz, o sea, identificarnos con el Señor Jesucristo y el cristianismo y también tener compromiso con la palabra de Dios. Y ese será el tema que vamos a abarcar o tratar en ese último día de nuestra campaña. Dice así Mateos capítulo 22, versículo 35 al 40. Si usted tiene su Biblia, usted puede hacer la lectura de ese pasaje de la palabra de Dios. Y un de ellos, intérprete da lei, experimentando, le preguntó diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Respondió Jesús, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todo tu entendimiento. Este es el primer mandamiento. El segundo, semejante a este, es, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús entonces, en ese momento en que él estaba dando esa respuesta a los que les cuestionaban en cuanto a los mandamientos de Dios, Jesús enseña y muestra que el resumen de toda la ley que el Antiguo Testamento enseñaba y también el resumen de los 10 mandamientos que nosotros tenemos se resumen a amar a Dios y amar al prójimo sobre todas las cosas. Amar a Dios trae tres verdades absolutas. Es necesario, en primer lugar, amar a Dios de todo el corazón. En segundo lugar, es necesario amar a Dios de todo el alma o con todo el alma. Y en tercer lugar, es necesario amar a Dios con todo el entendimiento. Eso significa que en nuestro ser por completo debemos amar a Dios con nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones. Es interesante si usted ha percibido que en esos 40 días de ayuno y oración estudiamos con el objetivo de buscar ese conocimiento, comunión e intimidad con Dios. Eso todo tiene por resultado o debe resultar en un más grande amor a Dios, y ese amor debe ser señalado y revelado a través de palabras, adoración y compromiso diario con el Señor que nos lleve a experimentar una más grande comunión con Él. Por isso é fundamental que você tenha esse compromisso diário de ter esse tempo a solas com Deus e também buscar viver conforme a la palavra del Senhor. Eu quero lhe hacer o desafio em esse último dia a que você haga compromissos com o Senhor. O primeiro de ellos é ter um tempo durante todos os dias a solas com Deus. Você deve ter um horário, um lugar especial, ter esse encontro com Deus, com o Hijo e com o Espírito Santo. Ou seja, a partir de hoje, como já vienes haciendo em esses 40 dias, aparta um tempo para ter o tempo a solas com Deus. Em segundo lugar, eu lhe quero orientar a ter uma vida de oração, porque ela te vai ajudar a desarrollar a comunhão com Deus. Usted puede aprovechar ese tiempo a solas con Dios y también aprovechar para hablar con Dios a través de la oración. Anote peticiones personales, peticiones de las personas que están a su alrededor y con el tiempo vaya observando cómo Dios va respondiendo a esas oraciones. Eso le va a ayudar a tener una mayor comunión con Él. Em terceiro lugar, é importante também que você pueda ler, estudar
y meditar en la palabra de Dios porque ella le va a ayudar a crecer y a madurar y entender cuál es la voluntad de Dios y así también para que usted pueda practicarla en su vida. Es bueno, si usted lo tiene, seguir un programa de lectura bíblica anual. El promedio de capítulos que usted tiene que leer para leer la Biblia completa en un año es entre 4 y 5 capítulos a diario para que así durante todo el año usted pueda pasar por todos los libros de la Biblia. La cuarta recomendación de ese tiempo a solas con Dios es que usted aproveche el estudio de la Biblia y busque conocer la voluntad de Dios con el objetivo de obedecer y vivir lo que la Biblia enseña. Por eso, aproveche a cada día y cada oportunidad para imitar y hacer el carácter de Cristo en su vida y vivir el cristianismo en el cual Cristo desea que usted viva. No mensure los costos, sino tenga el deseo y el ánimo de obedecer al Señor. En quinto y el número 5 que tenemos que observar es la importancia de llevar a otros a conocer también la palabra de Dios. Hemos hablado sobre eso en ese tiempo a solas con Dios, la importancia de que la palabra también llegue a los demás, porque si la palabra llegar a los demás, vamos a tener una sociedad, una nación, un mundo transformado, porque la palabra tiene ese poder. En último lugar, que es el número 6, yo quiero hablar sobre la importancia de hacer discípulo. Busque a alguien que usted pueda discipular, enseñe a alguien sobre el proceso de discipulado y también tenga a alguien que pueda vigilar su vida en ese proceso de ser discípulo y hacer discípulo. Es interesante que a diario usted también reconozca su incapacidad y los desafíos que usted tiene por delante para hacer su tiempo a solas con Dios. Ora el Espíritu Santo para que Él pueda le fortalecer, conducir y usarlo para hacer su voluntad. Ore también deseándose semejante a Cristo, como el deseo de hacer discípulos a todas las naciones y obedecer la palabra de Dios. Mi oración y deseo es que el Señor te bendiga.